las 7 y vamos a ir empezando. Me encanta que se apague ese murmullo que se oye en la sala antes de empezar. Es maravilloso veros aquí a todos. Quería daros las buenas tardes a todos, la bienvenida. Queremos empezar hoy este ciclo Galaecia, la implantación romana en el noroeste peninsular, una visión arqueológica. Empezamos con María Josefa Loira Enríquez, el proceso de romanización o por qué hablamos en latín. Y lo primero que voy a hacer es daros las gracias a todos. Primero a todos los que estáis aquí con nosotros. Me encanta ver el salón de actos lleno de gente. Me encanta que María os haya traído a todos, os haya dicho que tenéis que venir y hayáis respondido y estéis aquí. A todos los que nos están viendo y escuchando, estamos casi 500 personas reunidas ahora para hablar sobre la romanización. No está nada mal, María, no está nada mal. Y yo creo que tenemos que darle las gracias todos, yo, la primera, en nombre de todos vosotros, pero le quiero dar las gracias públicamente a María, que es el alma mater de este ciclo. Este ciclo que va a durar todo este curso y por el que hemos apostado firmemente desde el centro, pues sale de su cabeza, que no para. Es una cabeza entusiasta. Yo tengo aquí los datos curriculares de María, todos la conocéis, los que estáis aquí, los que están al otro lado la conocerán porque van a quedar alucinados después de esta presentación, van a ser fans como todos los que estamos aquí y la van a seguir, eso estoy segura. María, si leéis curricularmente, pues María es doctora en arqueología, es profesora tutora de este centro en geografía e historia, en historia del arte y este año también es tutora senior. Hemos empezado con la senior y estamos también contentísimas de cómo va el programa senior, pero si yo estoy estos datos, no os estoy diciendo quién es María. María es y representa para mí todo lo bueno que hay en un centro de la UNED. María es entusiasta, María es curiosa, es apasionada y transmite esa pasión, esa curiosidad, ese entusiasmo en aquello que adora, que es la historia, la prehistoria, que lo sé yo, y la historia antigua. Y María, donde se ponga un romano, que se quiten todos los egipcios. Eso lo tenemos claro y nos lo va a dejar muy claro hoy. Yo estoy feliz, de verdad, de que este ciclo vaya tan bien, de que ella haya tenido esta grandísima idea, que está claro que lo es porque tiene un éxito arrollador. Estoy segura de que después de esto vamos a seguir, no tengo duda, y os doy las gracias de verdad a todos por acercaros, por compartir con nosotros este momento y a María por seguir siendo tan UNED y por seguir haciendo de los centros lo que somos, un lugar de encuentro para compartir, para aprender y para pasárnoslo bien aprendiendo y compartiendo. Gracias, María, gracias por todo. No, gracias a vosotras porque, bueno, a mí me encanta trabajar con vosotras, ser parte de un equipo con todo lo que estáis haciendo, con las ganas que tenéis y además pues remando todos hacia un mismo lugar. Así se consiguen cosas, nunca es solo una persona, ¿verdad? O sea que yo encantadísima de colaborar y lo seguiré haciendo mientras pueda. Pero ya tiene una edad, ¿eh? En todo caso, la senior me va a mí estupendo. Pues os dejo ya con María, el proceso de romanización o por qué hablamos en latín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ver si lo hago bien. A ver si se oye así. ¿Se oye bien? No se oye. A ver si va a estar apagado. Así sí. Bien así, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar salvar los problemas técnicos, que es siempre lo que me pone más nerviosa. Bueno, esto que dijo Ana de que soy una entusiasta, pues es absolutamente verdad. Y cuando alguien le pone entusiasmo a algo, pues al final pues, salen cosas. No sé si siempre bien, pero desde luego salen cosas, ¿no? Yo lo que espero de esta charla de hoy es que nos ayude a ponernos en situación y nos ayude a valorar convenientemente el concepto de romanización y también las características que presenta en el área noroccidental de la península. Vamos a poner los romanos en su lugar. Yo siempre me pregunté por qué los romanos tenían tan mala prensa. Hacemos nuestra una cultura céltica de Centro Europa, los de Centro Europa sí, pero los romanos no. Bueno,
yo no llego a entender que se considere foráneo lo romano y lo celta no se considere foráneo. No llego a entender eso. ¿Por qué se ha planteado así? Podéis suponer que tengo algunas ideas, pero no toca hoy hablar de ese tema. Pero lo que quiero que penséis es que esa cuestión de división del hierro peninsular en celtas, celtíberos e iberos que nos enseñaban cuando éramos nosotros pequeños, pues se muestra bastante más complejo que todo esto, porque si no, os lo demuestro rápidamente, si no fuese así, los de Prehistoria 2 tendrían todo sobresaliente, y no es el caso, ¿verdad? Sabemos que no es el caso, es porque es algo más dificultoso. Bueno, pues mirad, yo no sé si alguna vez aquí llegaron celtas, y así lo digo, pero quienes llegaron y quienes transformaron absolutamente los hábitos de vida en este noroeste nuestro fueron los romanos, que ni siquiera eran muchos, porque lo que cambió aquí, lo que cambiaron fueron los hábitos de vida, no cambió la población. Eso es lo primero que tenemos que entender, que a veces esto se confunde, ¿no? No es la población que cambia. Aquí no hubo centuriaciones de tierras, no hubo el traspaso de tierras a otras manos. A lo mejor un poco en el caso de Braga hay algunos indicios, puede haber centuriación en esa zona. No, en esta zona nuestra no se ha documentado. Ahora llegan los romanos, cobran unos impuestos, extraen materias primas y lo más importante, o por lo menos tan importante, organizan el territorio y la población ahora bajo sus propios intereses, naturalmente. En todo caso, a la vista de los resultados, parece que no del todo mal. Como leéis en el título, así un poco en broma, pero no tanto, la charla de hoy quiere plantear esos profundos cambios que se producen en el noroeste, empezando por ese elemento tan definidor como es la lengua. Porque hablamos en latín, porque cuando hablamos en gallego o cuando hablamos en castellano, hablamos en latín. Dijo alguien algún día, latín mal hablado. Pues sí, latín mal hablado, pero latín, ¿no? Al fin y al cabo. Porque gallego y castellano son lenguas hijas del latín. Y esto es por algo. Y ahora empieza lo difícil porque hay que darle aquí. A ver si va todo bien. Bueno, desconocemos la lengua que hablaban los castreños, quienes hacia el cambio de era y en contacto con Roma empiezan a hablar en latín. Seguramente muchos tendrían dificultad porque no es fácil que un adulto, ni siquiera hoy con todos los medios que tenemos y una pedagogía adecuada, que aprenda a hablar una lengua que no es la suya, ¿no? Pero le dirían a sus hijos, niño, aprende latín, como nosotros le decíamos a los nuestros, o le decimos a los nuestros, niño, aprende inglés, porque sabemos que hay lenguas que permiten abrirnos a otros mundos. Pues eso mismo estaría ocurriendo aquí. El latín era además una lengua con escritura, algo a lo que las lenguas o lenguas castreñas no habían accedido. La escritura indudablemente incorpora un grado de civilización, lengua y escritura. Galicia abandona la prehistoria y entra en la historia con el latín, con la escritura en latín. Tenemos aquí un epígrafe de Pompeyo Reburro Fabro, en latín, naturalmente. Este epígrafe se encontró en Arrúa, en Ourense, y ahora hoy está incrustado en la pared de una casa de la localidad. Valdeorras es un área de fuerte romanización, ¿no? Hay mucho por allí de esto de romano. Bueno, pues aquí tenemos un valdeorrés con tria nómina, con 3 nombres, Pompeyo Reburro Fabro. Eso quiere decir que era un ciudadano romano. Los ciudadanos romanos tenían 3 nombres. Era un señor que tuvo, lo dice el epígrafe, importantísimos cargos en el ejército y estuvo muy cercano al emperador. Estuvo en su guardia personal, allá por el siglo II. Bueno, pues Pompeyo Reburro Fabro nos sirve de ejemplo de integración
de los galaicos en el mundo romano. Ya tenemos un cambio importante y drástico, ¿no? La lengua y la escritura. Y sin embargo, tradicionalmente, la historiografía hablaba de poca o nula romanización en el noroeste. Hombre, desde luego, desde el análisis arqueológico, a poco que nos fijemos, la frase se cae estrepitosamente. Vamos a ver un poco las causas y las consecuencias de este proceso. Y empezamos con una frase del profesor Ángel Morillo, que de esto sabe muchísimo, que creo que es muy aclaratoria. Dice: la romanización no fue la imposición de una cultura por parte de una potencia colonizadora, sino la aceptación de las sociedades indígenas de los rasgos de la sociedad romana. Es importante esto. Las sociedades castreñas aceptan la romanización. Nosotros tendríamos que conocer el estado previo, todo el mundo del hierro, el mundo de los castros, luego los motivos, las causas por las que los romanos se acercan a este territorio y lo integran en su organización estatal, cómo lo hacen, las consecuencias que trae. Desde luego, abarcar todo esto con un poco de seriedad, pues podéis suponer que nos llevaría más de esta escasa hora que tenemos, ¿no? Yo intentaré simplemente crear un marco, y sí es verdad que a lo largo de estas charlas que antes nos anunciaba Ana, pues vamos a ir incidiendo en distintos aspectos que nos van a ampliar estos datos, ¿verdad? Por mi parte, lo que pretendo es que valoremos lo que significa romanización y, ante todo, que nos conozcamos mejor, fuera de inventos, para conocernos. Al conocer nuestra historia, obviamente nos vamos a conocer mejor. La implantación romana supone una serie de transformaciones en todos los ámbitos. Se produce cambios de asentamiento, se producen un proceso de urbanización. Por primera vez va a haber ciudades en el noroeste. En la organización política y las leyes que tienen en cuenta al ciudadano y que hacen, en definitiva, este mundo pues un poco más igualitario y más justo, siempre naturalmente bajo el prisma del mundo antiguo, que no es igual que como lo podemos ver nosotros hoy, pero siempre es un pasito adelante, ¿verdad? La cuestión es que Galicia, también en otras partes, pero también en Galicia, se entiende rápidamente lo que significa tener la ciudadanía romana. Significa ni más ni menos que tener papeles. Entendemos muy bien hoy lo que es tener papeles, pues eso era tener la ciudadanía romana. La religiosidad también sufre una importante transformación, las formas de enterramiento. Nosotros no sabemos cómo se enterraban los castreños, no existen evidencias de enterramientos, pero a partir de la implantación romana, los ritos son romanos. Van a variar según la época de que estemos hablando, pero siempre bajo la moda, bajo el modo de hacer de Roma. Y unos ritos que todavía perduran hoy. O sea que fijémonos si es importante lo que hace Roma. Lengua y escritura, que comentábamos, el desarrollo de la industria pesquera y de salazones, vitivinícola, también la industria cerámica. De estas cuestiones ya os decía que os hablarán otros relatores a lo largo del curso. Hay cambios en la alimentación, ahora hay muchos más recursos y además, muy importante, los cambios en mentalidades, cambios en la indumentaria, en todos los órdenes. Vamos a empezar por el cuándo. Mirad, los romanos llegan al noroeste de la península para quedarse en el siglo I a.C., pero ya había habido contactos anteriores con el mundo mediterráneo. Al menos desde el siglo VIII, los pueblos costeros galaicos comercian con los fenicios. Los romanos van a heredar esas rutas comerciales que ya se habían visto incrementadas a partir del V a.C. Hay que aclarar que también debemos a los romanos nuestra identidad de galaicos. Pues tampoco es poco eso, ¿eh? Los romanos denominaron galaicos a todos los pueblos del noroeste. Parece que su nombre proviene de un grupo
que estaba asentado en el norte de Portugal, la zona de Braga, por esa zona más o menos. Se llamaban los Calaicoi y por extensión los romanos denominan Calaicoi a todo el resto de pueblos que estaban en el noroeste, los Calaicoi, los galaicos. De este modo nos van a conocer en adelante y así nos conocen 2000 años después. Pues esa identidad nos la han dado los romanos, ni más ni menos. Antes de hablar de este documento que tenemos aquí, quiero decir una cosa. Los romanos diferencian siempre entre grupos amigos y grupos enemigos. En las áreas costeras existen evidencias arqueológicas de un temprano comercio ya desde el Bronce final. Se perciben perfectamente contactos comerciales con el sur peninsular, que con mayor o menor intensidad nunca cesaron, incluido el periodo romano previo a la implantación. Por tanto, tenemos en la costa gente amiga con la que se comercia. Pero en zonas del interior las relaciones pudieron ser diferentes. Tenemos un documento, el Bronce de Bembibre, que tenemos ahí, que está fechado en torno al 15 a.C., en donde Augusto, el emperador Augusto, reconoce como amigos a los paemeurigenses, porque en el 19 a.C., en esas luchas que tenían los romanos con cántabros y astures, pues este grupo de paemeurigenses se ponen a su lado y entonces Roma les concede beneficios. Bueno, parece ser que ese pacto que hacen con el emperador pues no se cumple a rajatabla, así que estos señores del Bierzo cogen sus bártulos y se marchan a Narbo, a Narbona, en la Provenza francesa, sin tren ni nada. Allá se van a encontrarse con Augusto, porque sabían que estaba allí, y a hacer valer sus derechos. Oye, esto no se está cumpliendo. Es que los galaicos somos muy tenaces cuando queremos. Bueno, pues Augusto reconoce esos derechos y además los reconoce por escrito. Qué importante es la escritura, ¿eh? Este Bronce de Bembibre recoge ahora por escrito esos derechos que había concedido el emperador y le soluciona impuestos de alguna manera y recuperación de tierras que habían sido suyas y que en este momento tenían que compartir con un grupo que eran los husarros, que eran de la gens de los cigurros, nos dice el epígrafe, o sea, sus vecinos de Valdeorras. Eran los del Bierzo contra los de Valdeorras, un poco para que nos demos cuenta de cómo estaba la situación, ¿eh? Y de quiénes estaban contra quién. Bueno, pues por estos datos podemos dilucidar que no todos los castreños fueron tratados por igual. Nosotros siempre nos vamos a encontrar un panorama de grupos en contacto con Roma, amigos de Roma, y grupos que no son tan amigos. De hecho, Roma va a ir haciendo alianzas con estos pueblos según los considere per mansis e in officio, leales o bien desquisquetes, enemigos. Aunque la enemistad no signifique siempre enfrentamiento armado, ni mucho menos. Roma es una potencia comparada con cualquier pueblo castreño, ni siquiera sería toda Galicia, o sea, sería David contra Goliat. Los castreños tontos no son. Entonces, aquí desde luego no se han constatado luchas y destrucción en los castros. A día de hoy no tenemos nada de eso. Si aparecen, tendremos que hacer otra lectura, pero a día de hoy no tenemos esas evidencias. Bien, ¿cuándo ocurre esto? Pues en esta zona de aquí, en este noroeste nuestro, en más sitios también, pero ahora hablamos de esta cuestión, había pueblos que sin ser enemigos de los romanos eran grupos molestos porque se dedicaban al bandidaje. El bandidaje era un mal endémico. Se dedicaban también a encordiar a esos pueblos que están en buena relación con Roma por esos lazos de amistad y de comercio. Así que en el siglo II a.C., Décimo Junio Bruto se acerca al noroeste. Se le llamó el Galaico
el galaico, porque vino precisamente a luchar con aquellos calaicoi que decíamos que estaban en la zona de Braga. Entonces, por ese motivo lleva el apelativo galaico. Hemos de pensar, antes de nada, que los romanos no vienen a la península a luchar con sus pobladores. Los romanos vienen a la península a luchar con Cartago. En la península se van a enfrentar dos potencias, dos verdaderas potencias, Cartago y Roma. Y luego los pueblos peninsulares se van posicionando del lado de uno, del lado de otro, según le venga bien. Y luego también así se las llevan, pero no porque Roma sea su primera cuestión importante. Durante el siglo III, Roma estuvo luchando con Cartago constantemente, ¿no? Delenda es Cartago, ha de ser destruida, ¿no? Que decían los romanos. Pues en el siglo II, a principios, pues Roma efectivamente vence definitivamente a Cartago y va a extender sus redes clientelares por la península, que pretende que sea un espacio lo menos conflictivo posible. Es verdad que luego sus luchas civiles pues, van a repercutir también en la península. Bien, en este contexto, Décimo Junio Bruto llegó a cruzar el llamado Río del Olvido. Nuestros amigos portugueses lo ponen en el río Lima, ¿verdad? En Portugal, en Ponte Lima, vemos allí los soldados, porque al llegar, conocéis la historia, ¿no? Pero es agradable, la vamos a recordar. Se supone que aquel que cruza las aguas del Río del Olvido pierde la memoria, de manera que los soldados de Décimo Junio Bruto se niegan a cruzar. Entonces él, para que los soldados lo sigan, cruza a caballo y desde la otra orilla empieza a nombrar a cada uno de aquellos hombres uno a uno para que vean que él no había perdido la memoria y que lo siguiesen. Y esto hacen. Ellos ven que no pasa nada y se van detrás. Bueno, ya sabéis que en este tipo de historias se entremezclan leyendas, medias verdades, datos no comprobados, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que Décimo Junio Bruto llegó aquí a poner orden. Seguramente los romanos vienen llamados en auxilio por esos grupos de amigos de las zonas costeras en un intento por controlar a los grupos dedicados al bandidaje y también impedir que ocasionasen problemas. La incertidumbre no es buena para Roma, para sus intereses, de modo que Roma interviene. Décimo Junio Bruto llega, hace el trabajo que se le ha encomendado y se va. Pero seguramente esta campaña sirvió para proporcionar a Roma información estratégica sobre los recursos del área, de lo que desde luego algo ya sabían, pero ahora con información de primera mano. La búsqueda de estaño y de oro está atestiguada en nuestra área por las fuentes clásicas, pero también es verdad que se sabe que inicialmente eran unas rutas poco conocidas para los romanos, porque los fenicios siempre las ocultaron. Los fenicios eran comerciantes, los fenicios no querían competencia, entonces conocían ellos esas rutas, pero nadie más. Hacia el año 96 a.C., Publio Licinio Craso hace una expedición al noroeste de la que nos habla Estrabón, que también sigue cogiendo información, sigue haciendo amigos, seguramente enemigos también, porque aquí se está jugando con la enemistad entre los pueblos galaicos. Esto hemos de tenerlo muy en cuenta. Los pueblos galaicos en este momento no están conformando una unidad. Y será más tarde cuando los romanos lleguen para quedarse. En torno al 61 a.C., Julio César alcanza las costas de Brigantium, de nuestra ciudad. Aquí llega Julio César. Lo recogen 4 fuentes: Dion Casio, Plutarco, Suetonio y Apiano. Los 4 hablan de esta cuestión. Y llega al noroeste con gentes del sur peninsular, con gentes de Gadir, de Cádiz, aquellas gentes que habían controlado en el pasado las rutas atlánticas, esas rutas que ahora pretende controlar Roma. Es precisamente el conocimiento de estas rutas por parte de sus aliados gaditanos
lo que permite agilizar el proceso. De hecho, al frente de las tropas de Julio César estaba Lucio Cornelio Balbo, nombre de su plena confianza, de la estirpe gaditana de los Balbo. Y desde este momento, desde aquí, se percibe cómo la presencia romana es continua y la vida cambia por completo para los galaicos. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, ya adelantábamos que una cuestión importante es que los romanos pretenden pacificar zonas potencialmente inseguras para sus aliados. Esto les importa. También hay otra cuestión que es importante, que es la necesidad de César de fortuna y de triunfos para consolidarse en Roma. Pensemos que estamos en época republicana. Era preciso hacer una carrera triunfal para seguir el cursus honorum, para hacer méritos y así alcanzar las más altas magistraturas del Estado. Esto pretendía hacer César, estaba haciendo méritos. Otra cuestión, el control del Atlántico. No es una cuestión menor. Fijaos, la conquista de la parte occidental de la Galia la va a conseguir Roma como 10 años o así después de su paso por Brigantium. Posteriormente, en época de Claudio, tampoco mucho más adelante, se produce la conquista de Britania. Hombre, parece que lo que están haciendo es preparando el terreno para todo esto. Bueno, en este caso lo que están preparando es el océano, ¿verdad? Están preparando el océano para la clase romana, para la armada, para que se pueda mover esa armada sin dificultad en el Atlántico Norte. El arco ártabro es un punto esencial en las rutas atlánticas en el pasado. Había tenido ya importancia antes y la seguía teniendo. Este puerto natural de la ría de Ferrol es un espacio que se ha de tener en cuenta al pensar en el desplazamiento de la clase romana. La marina de guerra, esa marina de guerra que tanta importancia había tenido en la conquista del Mediterráneo y que ahora la va a tener en la conquista del Atlántico y que a veces, no sé por qué motivo, queda oscurecida por todo el ejército terrestre. Atención a la clase romana. Y por último, y bueno, porque está ahí de último, no por menor importancia, desde luego, que son las fuentes de riqueza y sobre todo, pues la minería, ¿verdad? Resulta obvio que los romanos vienen a este territorio por motivos económicos y por motivos estratégicos. Mirad, con respecto a la minería, pensamos siempre en las médulas, porque es lógico, ¿no? Más de 500 millones de metros cúbicos de tierra removida, más de 1,5 millones de kilos de oro anuales. Es el oro de Roma. Yo, naturalmente, no voy a quitarle importancia a esto, que la tiene, ¿verdad? Pero a veces, y precisamente por ser algo tan abrumador, nos hace olvidar que los romanos aprovechan la minería de todo el territorio, absolutamente de todo, no solo de las médulas, lo hacen siempre. Os voy a mostrar este mapa, no es de toda Galicia, es un mapa de la zona de mi territorio de estudio, que es justamente la parte costera de la provincia de A Coruña, ¿no? Pero lo vamos a entender porque esto lo podemos traspasar a toda Galicia. Vemos ahí cómo los recursos mineros están trabajados, no se les escapa nada. Las zonas mineras no se limitan a las médulas. Aquí, en este caso, aprovechaban cobre, oro, estaño, todos los metales que se pudiesen encontrar por Galicia, ellos los van a aprovechar. Pues bien, el trazado de las vías, los establecimientos militares y los núcleos poblacionales tienen mucho que ver con estos espacios mineros. Las cosas hay que estudiarlas en conjunto, ¿verdad? Y hablábamos de metales, pero hay un material que a veces se nos olvida y que es un material mucho más caro que el oro, que es la púrpura. En la actualidad, las aguas en Galicia
se han enfriado unos grados con respecto al periodo romano y no hay múrices purpúreos. Pero existen evidencias de su captura en el mundo romano y también en el Cantábrico, y a medida que avanza la investigación, pues más datos de esto tenemos. Los fenicios fabricaban púrpura, lo sabemos, ¿verdad? Los rojos le llamaban por ese motivo. Para fabricar púrpura necesitaban de múrices purpúreos, Taesemastoma, Querastoderma edule y Ostra edulis, entre otras, pero estas nos aparecen aquí en nuestra ciudad, en Coruña. Bueno, no me voy a olvidar los que nos están siguiendo desde otros lados, pero los que estamos aquí, como somos todos del mismo barrio, pues voy a hacer hincapié en lo nuestro, ¿verdad? Me vais a perdonar. Esto es un depósito de Estremonita en Mastoma de la calle de la Plaza Cánovas La Cruz. Ahí se han encontrado múrices purpúreos y tenemos al menos otras 2 evidencias de yacimientos dentro de la ciudad. Púrpura, la púrpura. Los fenicios siempre ocultaron dónde conseguían la púrpura. Es lógico, ¿no? No querían competencia. No le voy a decir a los otros dónde tengo yo mi mina, ¿verdad? Pues no decían, no hay datos sobre esto. Pero yo tengo la seguridad que además de venir por estaño a estas tierras, venían también por este costosísimo material. Mira, Teopompo, que es un historiador griego del siglo IV, dice que la púrpura para los tintes valía su peso en plata. Para producir 1 gramo de púrpura se necesitaban 9.000 moluscos. 9.000 moluscos para 1 gramo. Esto hacía que el color púrpura fuese utilizado exclusivamente por los más ricos, por los más poderosos. Era un artículo auténticamente de lujo. Era el tinte más caro que existía, el tinte más caro que existió. Y los senadores y los altos magistrados romanos utilizaban una toga con los bordes tintados en púrpura para demostrar poder, riqueza, ¿no? Para demostrar quiénes eran. Pero fijaos que también posteriormente la Iglesia, cuando se hizo rica y poderosa, cogió el símbolo de la púrpura, se vestían con púrpura y la púrpura sigue siendo hoy un símbolo dentro de la Iglesia que indica poder. Bueno, hemos visto algunos motivos. Vamos a ver entonces cómo lo hacen. Existen una serie de elementos que dinamizan el proceso de romanización y facilitan la implantación romana. Son estos que he puesto ahí: el ejército, las vías y la urbanización. Sobre estos 3 puntos va a pivotar siempre la estrategia de Roma. Estos 3 elementos van a tener mucho que ver siempre en el grado de romanización de cualquier territorio, también del galaico. En cuanto al ejército, no pensemos exclusivamente en actos bélicos de conquista. Yo os digo que a día de hoy nosotros no tenemos evidencias de destrucciones. El ejército romano tiene otras muchas funciones que en ocasiones no se tienen en cuenta y que van mucho más allá de lo meramente guerrero. A esa inicial labor de conquista se ha de sumar el control de los enclaves mineros, la dirección de las explotaciones, los trabajos de ingeniería relacionados con esto. Todos sabemos de la gran capacidad de los ingenieros militares romanos, ¿no? A ellos se deben esas grandes obras de infraestructura, vías, puentes, puertos, faros. Nuestra Torre de Hércules es obra del ejército para el ejército. El ejército va a servir también como instrumento a la administración romana, con funciones policiales y de control, tanto administrativo como fiscal. El control territorial y viario era necesario para conseguir un espacio habitable en donde los pobladores se pudiesen mover con tranquilidad. Y esto era posible justamente gracias a esa labor policial del ejército. Las vías marítimas y terrestres tenían que estar protegidas y esto posibilitaba comercio y desarrollo de esas rutas comerciales. Nunca
ni antes ni después, Galicia estuvo inmersa en un circuito tan extenso como en el periodo romano, extenso y dinámico. Llegaba al Mediterráneo oriental. Las vías no son solo terrestres, que también son relevantes, naturalmente, pero tenemos que pensar en las vías marítimas, porque las vías marítimas son lo que hacen de Galicia un espacio inmerso en la dinámica del imperio. Gracias a ellas no podemos entender Galicia como un espacio marginal. No lo es. Yo estoy un poco cansada de oír esa frase. Galicia es un espacio marginal. Pues no. Mirad el mapa. Galicia no es un espacio marginal. Es un espacio que forma parte de un sistema viario que conecta las principales ciudades atlánticas. Olisipo, Lisboa, Londinium, Londres, Burdingala, Burdeos. Yo siempre digo que los mares, los ríos y los océanos son las grandes autopistas del pasado, porque son más baratas, porque son más seguras y porque son más rápidas que las terrestres. Se pueden conectar estas ciudades en un tiempo mínimo por mar, muy distinto a lo que sería por tierra en el momento romano. Y naturalmente se produce un intensísimo desarrollo al pie de esas grandes vías de comunicación. Por favor, dejemos de decir que Galicia era un espacio marginal. Es que no lo era. Yo asumo muy bien mi pasado, el personal y el conjunto. Pero, asumiendo nuestro pasado con todo lo que traemos detrás, pero esto no lo traemos. Nosotros estamos metidos en la romanidad. Otro elemento fundamental para la implantación romana es la urbanización, fundamental. La creación de ciudades como elementos de vertebración de los territorios conquistados, porque la ciudad era el elemento rector y el núcleo urbano ordena además el espacio rural. Nosotros no podemos entender el Estado romano como un Estado en la actualidad, es diferente. Aquí la ciudad es el marco de referencia, no solo en Roma, ¿no? En el mundo antiguo. En Grecia, por ejemplo, posteriormente en Roma, va funcionando la cosa así. Una ciudad se compone de un núcleo y de un territorio y esa organización estatal se consigue con la suma de ciudades. Cada una de estas ciudades que Roma conquista o bien crea, pues van a tener un derecho otorgado por Roma. No todas las ciudades tienen el mismo derecho. Muchas de las ciudades conquistadas se rigen por el derecho de ciudades peregrinas, que es un derecho menor. Es verdad que en Galicia no vamos a encontrar ni grandes ciudades ni gran cantidad de ciudades. Inicialmente se fundan las capitales conventuales de Lugo, Astorga y Braga, pero apenas existen núcleos urbanos. Es lógico, es que nunca antes había habido ciudades en el noroeste. No se sabía vivir en una ciudad, no se necesitaba vivir en una ciudad. Los castros habían sido y continúan siendo los principales espacios de población, porque los castros no se desocupan con la llegada de Roma, no se desocupan de manera generalizada. Para organizar este territorio carente de ciudades, que era la base de la organización romana, seguramente se empleó una fórmula que los profesores Oller y Mangas denominan de civitates sine urbe, que ellos proponen para núcleos que no tienen, para territorios que no tienen morfología urbana, que no tienen ciudades, pues como en Galicia no tenía ciudades. Entonces van a buscar esos núcleos que sirvan para organizar, como en otros lugares lo hacían las ciudades. Y para esto van a buscar los castros. Era lo que había, era donde vivía la gente. Los castros van a ser los núcleos de las civitates. No sabían ser ciudadanos porque nunca lo habían sido. Nadie nace enseñado, ¿verdad? En algún momento había que empezar. Lo que quiero decir es que el galaico
sabe vivir en el castro y quiere vivir en el castro. Y así lo harán la mayoría, aún después de la implantación romana. Aunque es verdad que los galaicos rápidamente asumen costumbres romanas y se integran en su modo de vida y entonces empiezan a producir cambios. Mirad, en época Flavia, concretamente en el año 74, el emperador Vespasiano promulga un edicto de latinidad para todas las poblaciones hispanas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un estatuto que tenían los romanos otra cosa no, pero leyes. Entonces ellos en ese momento siempre tenían una ley para lo que necesitasen y en ese momento les venía bien una que tenían de cuando estaban haciendo la conquista en la península itálica, cuando estaban conquistando ciudades latinas, es este edicto de latinidad. Entonces dice Vespasiano, cógeme esta que me viene bien, y coge y la utiliza aquí, y lo utiliza para todas las ciudades de Hispania. Así lo dice el profesor Javier Andreu, y creo que está, como siempre, muy acertado. Todas las ciudades de Hispania. ¿Por qué hace esto Vespasiano en este momento? Hombre, pues seguramente por afán recaudatorio. Si eres parte de una ciudad, pagas de otra manera, pues le viene bien, ¿verdad? Pensad en una cosa también, antes de continuar. Nosotros tendemos a hacer un análisis unitario por periodos. Es que en Egipto era así, y en Grecia era así, y en Roma era de esta manera. Hombre, pues depende. Pues depende, porque traemos Roma desde el 8º antes de Cristo hasta el 5º después de Cristo. Es un largo periodo de tiempo, es casi un milenio. Han ocurrido muchas cosas, entonces depende de qué momento estemos hablando. En época de Vespasiano, ya hacia el final del siglo I, pues se produce este cambio importante. Se crea, se otorga derecho a esas poblaciones hispanas, entre ellas las galaicas. Esto es un importante cambio con respecto a la urbanización. Las transformaciones en todos los órdenes van a cambiar la vida de los galaicos, que por primera vez se van a ver integrados en una estructura estatal. Antes, cada castro o cada grupo de castros funcionaba de manera independiente. Ahora no. Galicia va a ser en este momento un territorio seguro y pacificado, como no lo había sido nunca. Y fuera de quién nos gobierne y todas estas cosas, a la gente lo que le interesa es la tranquilidad. Y en este momento la habían conseguido. Y luego está esa historia de la épica que nos cuentan y la cantidad de emperadores. Pero la gente de a pie lo que quiere es tranquilidad. Pues nunca la habían tenido. Ahora la tienen. Cuando el emperador Vespasiano, este señor que os ponía antes, otorga este derecho latino a todas las ciudades de Hispania, sus habitantes disfrutaron de derecho al voto, podían desempeñar cargos públicos, tenían derecho al matrimonio, podían legar, podían recibir herencias. Hombre, también tenían una serie de obligaciones, lógicamente, el reclutamiento militar, el pago de impuestos. Ya decimos que seguramente por esto del pago de impuestos es por lo que le interesaba a Vespasiano incorporarnos en la latinidad. Pero también es verdad que los romanos son cuidadosos en este sentido y que no consideran que se puede ejercer un derecho si no se está integrado en la romanidad. Si no se entiende ese modo de vida en donde la judicatura, la política eran fundamentales, con sus marañas, con sus entuertos, pero con seguridad lo menos malo de todo aquel mundo. Derechos y deberes van unidos. Roma lo sabía muy bien. Nosotros a veces no lo tenemos tan claro, personajes que somos del siglo XXI, pero Roma lo tenía clarísimo. Derechos y deberes. O sea que tenemos ya en el siglo I después de Cristo toda Hispania, incluida Galicia, bien integrada en el imperio. Por tanto, Galicia en ese momento era capaz de tener
ciudadanos romanos con todas sus consecuencias, con sus derechos y con sus responsabilidades. Y paulatinamente se van incrementando esas transformaciones en cuanto a urbanización, se levantan diferentes tipos de asentamiento, se transforman los espacios domésticos, se construyen infraestructuras viarias, se promueven diferentes tipos de industria, cambios en alimentación, la lengua, la escritura, que decíamos antes, ¿verdad? Pero, ojo, recordemos, se inicia la escritura por primera vez. Hay escritura, vamos a Mesopotamia, al tercer milenio, no, aquí ya tenemos escritura en este momento, pero hasta ahora no había nada. Importante también. Se impone el derecho romano, ¿qué puedo decir? ¿Verdad? Se asume la justicia de Roma, todos sabemos lo que supone todavía hoy el derecho romano. Se observan cambios en religiosidad, en las formas de enterramiento. Vamos a ver alguna de estas transformaciones con más detalle. Decíamos que la urbanización era la característica de la romanidad. Inmediatamente tras la ocupación, en época de Augusto, una vez terminadas las guerras cántabras, se edifican las 3 capitales conventuales, las 3 capitales de los conventos jurídicos. Esas divisiones son divisiones jurídicas. Qué importante es la justicia, ¿verdad? Son divisiones jurídicas y esas capitales, Lucus Augusti, Bracara Augusta y Asturica Augusta. Ya os adelanto que este ciclo lo va a cerrar Felipe Arias hablando precisamente de Lucus Augusti y de su territorio. Esto naturalmente no es para perdérselo. Además de las capitales conventuales, surgen otros núcleos menores con características urbanas o semiurbanas, no todas de carácter monumental, porque es que romanización no significa monumentalización, que también la hubo, pero pensemos que tan romana es una estatua del Foro como unas pilas de Salazón. Todo está bajo la idea de la romanidad. Las tipologías de asentamiento se van a multiplicar. Antes había castros, castros, castros. Ahora tenemos ciudades, aglomerados secundarios, que son pequeñas poblaciones, tenemos villas, espacios industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un espacio jerarquizado, es lo que nos vamos a encontrar ahora, ¿verdad? A este mapa que os he puesto aquí, tendríamos que añadir decenas y decenas y decenas de núcleos de los que tenemos una información muy limitada y no podemos catalogar, pero tenemos un mapa de Galicia como pueda serlo el actual, ¿no? El mapa romano. Y atención, también los castros. Los castros no desaparecen con la llegada de los romanos, lo decíamos ya, quiero hacer hincapié en esto. Los castros van a seguir habitados en su mayoría. Carmen Álvarez, que está por aquí, que le he visto, nos va a hablar de castros en el mes de febrero. Pero me vas a permitir, Carmen, que diga algo, porque es que sabes que es imposible hablar de romanización pasando por alto los castros. Es que no se puede. Es que a veces se ha dividido, se corta el castreño, llega el romano. No. El castreño tiene un desarrollo en el periodo romano importantísimo, importantísimo. Durante siglos los castros habían sido los hábitats del noroeste y lo iban a seguir siendo mientras fuesen de utilidad. Y desaparecieron como hoy desaparecen nuestras aldeas, porque la gente no quiere vivir en ellas, o porque no puede, porque está lejos del trabajo, de la familia, del médico, de la vida en general, ¿no? No quiero decir con esto que los castros fuesen aldeas, ni mucho menos, ¿sí? Los castros, en mi opinión, modificaron no tanto su morfología, que también, pero modificaron sobre todo su funcionalidad, de modo que no se deshabitan, sino que se transforman de acuerdo con las nuevas funciones que van a tener ahora con esta nueva organización romana, porque ahora la organización es otra. Entonces, algunos
se convirtieron en verdaderas ciudades. De pequeños castros pasaron a ser verdaderas citanias en el período romano. San Cibrao de Las, todos lo conocemos, ¿verdad? Es el paradigma del mundo castreño. Hombre, pues es del período romano. Es que cuando del período castreño era un castro pequeñito, y es cuando llegan los romanos, es cuando se desarrolla esa ciudad que es hoy San Cibrao de Las, que fue en su momento. Vaya. Pero es que también el Castro del Viña que vemos hoy es el Castro del Viña de época romana. Lo que vemos ahí hay ya muchas construcciones romanas. Os he puesto ahí mi favorita en tierras portuguesas, que es la Citania de San Fins, ¿no? Que a mí me encanta. Santa Tecla, que también conocéis todos, del período romano, lo último. Y así sucesivamente. Los castros transformaron su organización espacial creando calles, creando espacios públicos y cambiando esos techos vegetales por otros de tégula, lo que viene indicado por la localización de los hogares, porque ahora con esos nuevos techos las cocinas se podían lateralizar. Y las formas redondeadas dan paso a formas cuadrangulares. No es que antes no hubiese formas cuadrangulares, que ya sabemos que sí, que las había, pero ahora van a ser mucho más habituales y además van a estar edificadas en ángulo. Y a las tradicionales formas cerámicas castreñas se van a incorporar las cerámicas sigilatas, la vajilla romana por excelencia, esa vajilla que tanto gustaba en todo el imperio. No son cerámicas de lujo, que a veces se ve incluso por escrito así denominadas. Las sigilatas llegan a los castros, las sigilatas las tiene todo el mundo. Son como el duralés que compraban nuestras madres y nuestras abuelas, con mejor gusto, porque las sigilatas son preciosas, pero son cerámicas industriales. Van a aparecer, es un fósil director, aparece en cualquier contexto romano, donde sea. En un castro romanizado aparece sigilata. No es en absoluto una cerámica de lujo, ni mucho menos. Y algunos castros tuvieron funciones especiales. En algunos se documentaron materiales romanos que no parecen compatibles con una pequeña aldea galaica. Con seguridad muchos sirvieron de ubicación al ejército en esas funciones policiales y de control. Quizá el de Viladonga, porque aquí se han encontrado armas, se han encontrado fichas de fuego, se han encontrado inscripciones en griego. Hombre, con seguridad un paisano castreño en griego no leía. Bueno, seguramente es que ni leía. ¿Pero cómo iba a leer en griego? Claro, es que esto no hace falta ser sabio para ver cómo se va conformando esta cuestión, ¿no? Todo habla de una potentísima romanización en Viladonga. En mi opinión, los destacamentos militares, que hay muchos localizados en castros, presentan una serie de características que nos pueden ayudar a identificarlos. Están en las inmediaciones de las vías, están en contexto de área minera, están altamente romanizados, claro, son ellos, con un sistema de defensas particularmente compactos y con elementos de cultura material no compatibles con el mundo castreño. Encontramos todo esto en As Travesas, en Carral, con unas particulares estructuras defensivas. Se conoce muy poco este castro que tenemos aquí al lado. Aquí se ha encontrado armamento romano, se ha encontrado un anillo de oro con paralelo en Britania. Desde luego son materiales poco relacionables con una aldea de carácter agropecuario, ¿no? Se encontraron también monedas de Constantino del siglo IV. En mi opinión, es un castro relacionado con el control viario y seguramente también relacionado con la minería de la zona para el control del área por parte de la administración romana. Y otros fueron enclaves mineros, como este castro de Chano, que hoy está en lo que es provincia de León, pero era parte de Galaecia también. O estos fantásticamente estudiados de la cuenca del Navia,
castros mineros del período romano. Otros serían aldeas, los espacios más anclados en el pasado, ¿no? Seguramente ni sabríamos distinguir el periodo porque seguirían utilizando los mismos materiales. Y hubo otros, los menos, que se abandonaron pronto. Tenemos aquí un ejemplo muy claro que es el Castro de Borneiro. Tenemos ahí una imagen de una de las campañas de la magnífica arqueóloga Ana Romero, que trabajó en Borneiro en los años 80. En este castro se habían hecho en los años 70 dataciones radiocarbónicas. Por primera vez se hizo esto en un castro galaico. Y la datación que da es del siglo IV a.C. al I a.C. Es decir, que con la llegada de los romanos, poco después, este castro se deshabita. Bueno, pues con el conocimiento que tenemos a día de hoy sobre los castros galaicos, podemos decir que esto es excepcional, porque de manera generalizada los castros no se deshabitan. Saber por qué se deshabitó Borneiro nos ayudaría a entender el proceso de implantación y los cambios que se producen con la llegada de los romanos con respecto a la organización territorial. De ahí la importancia de saber lo que se excava, de excavar según qué castros y no excavar los que nos vayamos encontrando aleatoriamente. Atención también con esto de la excavación. El castro de Borneiro se conoce también por el nombre de Acidá. Este topónimo hace clara referencia a esa unidad mínima de organización en el periodo romano, a la civitas, el núcleo y el territorio. Lo decíamos antes, no había ciudades, serán los castros los que sean el núcleo rector. Pues ahí la tenemos, la civitas, la ciudad, lo fue Borneiro, pero rápidamente se empieza a deshabitar. Es normal que fuese importante en el primer momento romano, porque Borneiro había sido un importantísimo castro en el periodo prerromano, en el periodo del Hierro. Fue un importante centro comercial. ¿Y por qué se deshabita Borneiro? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero yo supongo que como tantos lugares que dejaron de estar en una localización oportuna, quizá interesaba trasladarse a otro enclave cercano porque la dinámica del momento era otra. Quizás empieza a desarrollar una población más cercana a la costa y eso atrae a la población. Y lo digo porque cercano a Borneiro, a unos 5 kilómetros, a lo mejor menos, a pie, hay un enclave que se ha definido como castro. Yo creo que ahí se debería investigar un poquito más. Yo tengo muchas dudas con respecto a ese espacio. Es Castrelo, en la entrada del Axe. Mirad, Borneiro estuvo habitado del IV a.C. al I a.C. Y Castrelo estuvo del I a.C. al I después de Cristo. Yo me pregunto si los habitantes de Borneiro habrán encontrado una localización oportuna y se habrían trasladado a un lugar mejor encajado en la dinámica económica de ese momento, igual que ahora y siempre. Sabemos cómo en una misma área hay zonas que crecen en detrimento de otras, incluso dentro de una misma ciudad, ¿no? Por motivos diversos que todos conocemos. En este momento se van a desarrollar muchas ciudades, bueno, ciudades es mucho llamarle, poblaciones en la costa, justamente porque esas vías marítimas que comentaba cobran importancia. El mapa que os he puesto también está ceñido a mi territorio de estudio, pero es una dinámica que se observa en toda Galicia de manera generalizada. Las Rías Baixas es una cosa increíble, ¿no? Cómo se puebla y la cantidad de industrias y de todo que hay por allí.
Y todo el resto, yo es que, claro, no quiero que consideréis que todo el resto del espacio es un espacio desértico, ¿eh? Yo he puesto las localizaciones que nos interesaban en la costa, pero aquí tenemos asentamientos de morfología romana que se multiplican, tenemos los castros que continúan habitados, todos esos castros continúan habitados. Es un poco para ver la densidad, ¿no? La densidad de población en este momento es importante. Desde luego, a todas luces se produce un aumento de población en el periodo romano. Y a la vez se desarrollan industrias. En relación con el mar, cambian los métodos de pesca y se desarrolla una industria de salsas y salazones. Aquí tenemos una recreación hipotética de cómo sería una factoría de salazón y aquí abajo pues una imagen de una factoría en la península de Troya, en Portugal, al sur de Lisboa, en la desembocadura del Sado. Quien esté interesado en estos espacios, de verdad que es un lugar para conocer. Y Laura Casal, que es especialista en todos estos temas marítimos, nos va a hablar el próximo mes de estas cuestiones. Desde luego, esta relación que tiene Galicia con el mar hace también pensar en toda una serie de industrias relacionadas necesariamente, velas, calafateado, maderas para barcos, todo lo que se nos puede ocurrir y más, ¿no? Nace también la industria vinícola. Aquí tenemos otra imagen no galaica, porque es que esto también nos caracteriza. Los galaicos somos muy poco dados a musealizar. Si os fijáis, tenemos que traer imágenes de otros sitios porque a nosotros esto de musealizar no nos gusta nada. Preferimos que lo hagan otros. Vamos a otros sitios a ver cosas. Lo nuestro lo dejamos escondido. Bueno, también tenemos cosas, las iremos descubriendo. Esto es un espacio que a mí me ha parecido siempre interesantísimo. Es en Badalona, en el contexto de los vinos del Penedés, una bodega de vinos del Penedés, que encuentra en sus tierras pues unas estructuras como esto, es un torcularium, es una estructura para hacer vino. Y entonces estos señores, dueños de la bodega, en vez de destruirlo y tirarlo y decir que no encontraron nada o que nada ya había, lo que hicieron fue ponerlo en valor. Musealizaron este espacio y hoy todos podemos entender cómo se hacía aquello. Bueno, a mí me parece interesantísimo, porque desde luego si queremos mirar al futuro, tenemos que mirar también un poquito al pasado. Es que el presente no nos da perspectiva, el presente nos hace estar solo muy aquí. Así que para amplitud de miras, para un lado y para otro. ¿Dónde hay romanos hay vino? Salvo que las condiciones climáticas y geológicas lo impidan, y no es el caso de Galicia. Hoy en Galicia están documentados también lagares rupestres, desde hace no mucho, y nos va a hablar César Diana de esto en el mes de enero. Y la cerámica también se transforma, lo decíamos antes, a las formas indígenas hay que sumar las tipologías romanas por excelencia, los diversos tipos de sigilata de las que nos va a hablar Catalina López en el mes de marzo. Naturalmente no voy a hablar de cerámica, no, soy atrevida pero no tanto. Pero me parece sí importante señalar que la industria cerámica galaica cobra una nueva dimensión. Luego se van a convertir en un importantísimo centro de producción cerámica, de la llamada común. No se hace sigilata, se hace cerámica común. Pero hoy sabemos que era un punto que llegó a nutrir buena parte de la península. Seguramente todavía podemos ir descubriendo hasta dónde llegaba esta cerámica, pero a día de hoy se sabe que en contextos de Castilla-La Mancha ha aparecido cerámica de Lugo del siglo IV. Podemos entender que esto daría una dinámica también especial a Lugo. Ahí tenemos una imagen de los talleres y hornos cerámicos que se han encontrado en gran cantidad en Lugo y que servirán efectivamente para desarrollo de este enclave. Lugo, como digo, es, además de otras muchas cosas, de capital conventual, etcétera, etcétera, también desarrolló una importantísima industria cerámica.
Y también me gusta decir que los estudios sobre cerámica común en los últimos años han tenido un gran desarrollo de la mano de este investigador Bartolomé Abraira. Y todo se transforma en Galicia y aparecen las villas, que son unos lugares rurales que resumen la romanidad. Son la esencia del modo de vida romano, con sus mosaicos, con sus pinturas, con su confortabilidad. Bueno, las villas me encantan, ¿verdad? Tenemos aquí este maravilloso ejemplo de Cambre. Tenemos villa también en Noville, que están, bueno, en proceso de trabajo, de recuperar también los restos, y yo espero, como yo soy una persona optimista y confiada, espero que pronto podamos ver una villa de Noville pues, musealizada. Toralla en Vigo, por la que también se puede pasear. Porta de Arcos, no lo siento, tampoco Centroña, ni Eirexa Bella. En Veranes, en Gijón, tenemos la villa que más información ha proporcionado. Esto es un espectáculo en cuanto a musealización, a interpretación, porque claro, hay información. No es de casualidad, aquí se ha excavado más de 30 años en este espacio y se ha hecho bajo la mirada de Carmen Fernández Ochoa, que ya sabemos muchos de nosotros pues, que de lo que se ocupa pues lo hace con absoluta seriedad. ¿Qué necesitamos en arqueología? Pues necesitamos tiempo, trabajo y rigurosidad. Desde luego, si se hace un sondeo o 2 sondeos, así no podemos sacar información. No es que los arqueólogos galaicos sean más tontos, no, es que hay que darle tiempo, también tienen esa mala costumbre que les gusta comer, y entonces, claro, como quieren comer, tienen que ganar algo de dinero. Pues eso, tiempo, proyecto. Bueno, a la vez se producen unos cambios de mentalidades, en los modos de vida, en los gustos, en las creencias, que se plasman en las nuevas formas de enterramiento y en los nuevos cultos. Fijémonos en la religión. Es un tema importante, porque saber cómo reza un pueblo da mucha información sobre él. Sabemos muy poco de la religión indígena. No sabemos casi nada realmente. Ya voy a seguir, voy a decir, no sabemos nada de la religión indígena. Es que lo que sabemos de la religión indígena, precisamente por esos epígrafes que nos dejan los romanos, ¿no? Tenemos ahí dioses, Coso, Rebe, Bandua, estos y muchos más, son dioses indígenas que se han recogido en epígrafes ya en el momento romano, porque Roma no impone su religión. De hecho, estas aras prueban que se guían adorando a sus dioses y diosas en el período romano. Y paulatinamente incorporan también otros dioses romanos, Fortuna, Júpiter, Neptuno, todo lo que sea, ¿verdad? Incluso griegos, Diana, Cibeles, ¿eh? Todo esto se incorpora también a Galicia. Y se crea después ese panteón galaico que, bueno, algunos todavía permanecen por ahí con otros nombres o como sea, pero son algo que la Iglesia Católica ni conoce, ¿no? Pero que la gente sigue teniéndolos en su mente. La única exigencia de Roma es el culto al emperador. Es el símbolo del Estado romano y por tanto todos los habitantes del imperio han de rendirle culto. Por lo demás, uno puede rezar a quien quiera. Para los romanos las creencias son una cuestión absolutamente particular. Entonces tú haces una ofrenda al emperador y con eso es suficiente. Y con el paso del tiempo se va a imponer una nueva religión, que es el cristianismo, que tendrá problemas porque el cristianismo tiene la exigencia de la exclusividad, un solo Dios. Hombre, esto crea un grave conflicto en el mundo pagano. Y además esa exclusividad obliga a no adorar al emperador, que era la exigencia de Roma, y de ahí vienen muchos de los problemas que tenían los cristianos y las posteriores persecuciones, ¿no? Porque se negaban a hacer sacrificios en honor del emperador.
El cristianismo va a pasar a ser religión exclusiva en el siglo IV. Constantino promulga la libertad de culto en el año 313. En este momento se terminan las persecuciones a cristianos. Son libres para rezar a su Dios. Y en el año 380 Teodosio proclama el cristianismo como religión exclusiva del imperio. Y en el 392 prohíbe definitivamente los cultos paganos. ¿Podéis imaginar lo que significa esto? Por decreto se prohíben esos cultos que habían existido desde tiempos ancestrales. No solo los de Roma, los indígenas que se seguían manteniendo. Los cultos galaicos se prohíben. No los prohíbe Roma, los prohíbe la Iglesia, los cristianos. El cristianismo era muy poco permisivo. El cristianismo será una religión muy poco permisiva en todos los aspectos y la población romana del imperio va a sufrir sus consecuencias. Y Galicia va a vivir todas esas transformaciones de la mano de Roma. Y Galicia se cristianizará con Roma y de la manera que lo haga Roma. Y los que hemos sido bautizados nos han bautizado como católico apostólico romanos, ¿verdad? Pues eso es por algo. No es por casualidad. No es católico apostólico suecos, no, romanos. Y esas transformaciones se producen más allá de la religión, porque había hábitos como el hábito de las termas, que tanto gustaba a los romanos y que se había mantenido durante siglos y era lo que les gustaba hacer, pues ahora lo de las termas tampoco les parece bien a los cristianos, eso de lavarse y de disfrutar placenteramente. No. Con el cristianismo hay que sufrir. Y entonces aquí esto cambia todo. Cambia drásticamente con la llegada del cristianismo. Pero Galicia no va a perder jamás su sensibilidad pagana, que sigue manteniendo en esa religiosidad tradicional, llena de ritos extraños al cristianismo, que nuestras abuelas conocían también, ritos relacionados con las piedras, con el fuego, con los esvotos, con el dinero incluso, en esa mezcla que viene de atrás, que no sabemos muchas veces de dónde. Lo explica muy bien esta imagen que saqué por algún lugar de Galicia, que mezcla lo sagrado de las aguas, el ara romana y la cruz cristiana. Todo, que no falte nada, porque hay que rezar a Dios y a los santos en el más puro estilo pagano, donde cada uno tiene una cuestión de la que ocuparse, las enfermedades de los huesos, los peligros del mar, los partos, etcétera, etcétera. Hombre, esto es muy galaico, pero es que esto es muy romano. Así que llegamos a fin, venimus ad finem, porque hablamos latín. No tenemos más tiempo. A mí me gustaría ahora escucharos a vosotros si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna reflexión sobre esto. Yo os agradezco de verdad vuestra participación y os invito además a descubrir todo lo romano que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro barroco, en nuestra política, en nuestro derecho, en nuestras costumbres funerarias, en nuestros nombres, en nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, ahora podía estar bien que nos encendieran un poquito, pero a lo mejor, bueno, es igual. ¿Me veis? Nos intuimos, nos conocemos muchos, más o menos. Sí. Hola. Bueno, yo antes de nada, Gracias, Tom, es amigo. No, pero yo ahora todo bien. Entonces, a ver, si no paro para esto.
esta temporada, pues este año, de una manera demagógica, perdón por la conquista. Sí, sí. Está claro que después de esta clase a nosotros nunca se nos ocurriría pedirles a los romanos, pedirles que nos pidiesen perdón, porque nos aportaron muchísimas cosas. Yo entiendo que con todo lo que explicaste, esto, lejos de ser una conquista, fue un asentamiento más o menos pacífico. Sí. Y por otra parte, pues claro, viendo el mapa, rutas marítimas, entiendo que, claro, es lógico que tuviese una importancia tan grande de cara a colonizar el Atlántico. Claro. Bueno, pero mi pregunta es muy concreta. ¿Pasó lo mismo, ocurrió lo mismo en la Galia y en Britania? Pero, digamos, asentamientos... Bueno, claro, yo no tengo tan estudiado el caso de la Galia y de Britania con la intensidad que tengo estudiado Galaecia. En la Galia es completamente distinta la parte oriental y la parte occidental. Lo que hoy es la Provenza, se llama Provenza porque era la provincia, era su primera provincia. Los romanos decían la Galia cisalpina y la Galia transalpina. Ellos allí se asentaron muy rápidamente. Entonces esa zona les dio problemas, les dio problemas. Y posteriormente, yo creo que fundamentalmente habría que dividirlo así. Hay que darse cuenta que en la Galia hay unos pueblos, muchos de ellos, sí, celtas, pueblos guerreros y con una organización muy poderosa. Y a lo mejor no les interesaba a esas élites que le quitasen lo suyo. Pero es que seguramente a muchas élites galaicas, sobre todo las élites de la costa, que estaban en contacto con Roma y antes con los fenicios, y comerciando y viviendo de eso. Y entonces no parece que haya habido conflicto armado. Claro, la construcción desde el 19, con esa lucha, Asterix y Obelix tampoco hizo mucho a favor de esto. Claro, no podemos, la arqueología no se estudia en un cómic. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Las evidencias es que no tenemos destrucción. Si mañana sale en un castro, ¿qué pasó? Bueno, pues en ese castro, pero fijaos, hemos puesto el ejemplo de los palmeurenses, porque tenían frente a sus vecinos un comportamiento distinto con los romanos y un trato distinto. Entonces aquí tenemos que entender la cuestión como multitud de pueblos y entonces cada uno con su nivel de colegueo con los romanos, ¿no? Pero en ningún caso parece que fuera Galaecia un sitio. Es más, yo creo que le vino muy bien ser un espacio de retaguardia en las guerras cántabras, porque aquí habrían llegado pues materiales, gentes, tal, que dieron una dinámica determinada, porque las guerras cántabras, hoy sí, vamos, en algún momento se ve también, nada. O sea, las guerras cántabras están en parte de Asturias y Cantabria, y las zonas además, sobre todo del interior, ¿no? Y entonces, claro, si empieza, si hay una guerra aquí, tú tienes un espacio inmediato, pues también es beneficioso, ¿no? Sobre Britania, también tuvo conflictos también diversos por la misma cuestión. Son pueblos diferentes, entonces con unos les fue mejor, pero luego había grupos poderosos que nos sacaban beneficio y, como siempre, las élites aprovechan y dicen, mira, te voy a llevar una batalla que te va a venir bien para lo tuyo y le va bien para la élite, para mantenerse y conservarse. Y entonces ahí hubo pues eso. Pero no tenemos ninguna evidencia de destrucción en nuestro territorio a día de hoy. Y la leyenda del monte de Ludwig puede ser pequeña. Sí, pero es que puede ser, pero ¿dónde estaba el Monte Medulio? Está en tierras de Astures. Ya, pero se supone. Pero se supone
que el Monte Medulio viene quedando en tierras de Astures. Claro, desde luego no aquí en Villagarcía de Arousa. Entonces, claro, si está allá, podría estar en el contexto de esas guerras con cántabros y con Astures. En todo caso, es que a mí tampoco, yo a veces creo que esto es como, es que no hemos luchado o no. Hombre, quiero decir, es que para mí no hay ninguna poesía en la guerra, ¿eh? Entonces a mí nunca me vais a escuchar, o a mí la historia épica, pues es que me da igual. O sea, yo creo que es más inteligente llegar a un acuerdo con Roma que Roma te destruya casas, hijos, hacienda, no sé qué. O sea, claro, porque ¿qué estás defendiendo tú? ¿Tu identidad de qué? En todo caso, estás defendiendo tu identidad de castreño de no sé qué sitio, no de galaico, ¿eh? Como a veces se ha interpretado. Nosotros somos galaicos, todo el noroeste, a partir de Roma, no antes. No, por favor. Pero claro, pero vamos a ver. Claro, hemos dicho, venían a llevarse los materiales que necesitaban, venían a organizar, y eso lo he dicho, a lo mejor lo dije bajito, ¿no? Pero yo quería dejar bien a los romanos, pero venían a organizar a su modo, como me venga bien a mí ahora. Y Roma lo hizo como le vino bien a ella, no estaba pensando en los galaicos. Bueno, eso te voy a reñir, Raúl, porque estamos utilizando conceptos que no son, claro, no nos sirve. Nosotros no podemos nunca hacer un análisis de la historia bajo el prisma del siglo XX-XXI. Ya entrenémonos para el siglo XX-XXI y que nos vaya bien haciendo el análisis ahí. Bueno, el imperialismo, la palabra imperialismo, aunque viene de imperio, lo que hoy entendemos por imperialismo es ¿cómo podemos hacer un análisis? Vamos a ver, es que el mundo antiguo es eso. Es que es eso. Es la lucha por el territorio, es una idea, hombre, no se valora, es que Alejandro Magno. Hombre, si tú, Alejandro Magno, haces una valoración desde el siglo XXI que estamos viviendo, dices, pues era un salvaje que hay que meterlo en la cárcel. Claro, es que si hacemos un análisis de los personajes históricos de esa manera, no se va a Roma, se va toda la historia. Claro, entonces no podemos hacer eso. Tenemos que, además nosotros, ni frío ni calor, no nos duelen, ya está muy lejos. Hombre, lo galaico nos duele más siempre, porque claro... Sí, pero parte, la reina, sí. Bueno, primero, ¿cuánto hay de mito? También acostumbremos, yo hablo desde la arqueología. Yo siempre hablo desde la arqueología. ¿Sabes por qué hablo desde la arqueología? Porque la arqueología no miente. Los textos sí. Los textos mienten mucho, como los periódicos. Pero la arqueología no. Entonces vamos a la arqueología. Datos. ¿Qué hay aquí? Bien, tal. Puede haber una diferencia de opinión. Siempre respetable, pero sobre lo que tenemos allí. Ahora, después uno escribió, pero si hay gente que escribió en el siglo XIX, que se copia en el XX y que se sigue diciendo que es verdad en el XXI. Vamos, es que podemos poner múltiples ejemplos. Brigantium era Betanzos. ¿Pero por qué? O sea, no hay una sola evidencia de algo romano en Betanzos. Pues ala, pues vamos a decir, yo es que ya ni lo trato eso, ¿eh? Entonces, hagamos el análisis histórico cambiando la mentalidad. Nuestra escala de valores es otra. Hoy sería inconcebible, sería impensable, pero es que en aquel momento, pues yo decía antes, pues ni menos mal, quiero decir, ni siquiera fue lo que peor le tocó, porque Galicia entra en la historia de esa manera. Y después, cafradas que hacían, hombre, ya no los vamos a nombrar, porque si no ya no volvemos a hablar de romanos. Pero es que no es que se le ocurriesen a ellos, es que era la dinámica de... O sea, crucificaban no a Jesucristo, a todo el mundo. Pero es que resulta que eran los menos salvajes.
Pero ¿cómo podemos hacer? No podemos hacer un análisis así, no puede ser. Que venían a imponerse naturalmente, vienen a ocupar un territorio. Pero yo pregunto, ¿y esos supuestos celtas que venían aquí, que venían en son de paz? ¿Venían, qué vinieron a hacer? O sea, ¿cómo se interpreta eso? Eso sí, pero los romanos no entiendo. A todo esto, y particularmente para mis alumnos, el que diga Castro Celta le corto la lengua directamente, porque yo creo que hemos quedado, no, ya sabemos bien. Bueno, pues hasta ahí. No sé si tenéis alguna pregunta más. Dime, Titi, bienvenida. Gracias. Enhorabuena. Quería saber si hubo la misma permeabilidad de la romanización en las zonas costeras y en el interior. O sea, sí, hubo zonas te que entiendo. se resistieron más u otras menos. Yo creo que no. Yo creo que fue más permeable naturalmente la costa, porque la costa estaba siempre en contacto con otras gentes y estaba como acostumbrada a cambios, y fue siempre así. Y las zonas de interior, menos conectadas, son menos permeables, porque están acostumbradas a lo suyo. Es verdad, con esas vías que se crean, vías terrestres me refiero, la verdad que, claro, pones en contacto y lo notas, ¿no? Porque es que mismo en la Rúa aparece una villa romana con unos mosaicos maravillosos, en una piscina inmensa, o sea, en un momento determinado todo estaba, vamos, a partir de finales del siglo I, esto está como una balsa de aceite. Podemos discutir un poco lo anterior, ¿no? Cosas que habrán ocurrido aquí, allá o tal, pero justamente esa asimilación tan rápida que se produce por parte de los galaicos, de todas las costumbres, de los modos de vida, eso significa que lo han aceptado. Lo dice el profesor Morillo, que sabe muchísimo. Y claro, pues es que si no lo hubiesen aceptado, estaríamos en el siglo IV o en el siglo V sin haber sido permeables a la romanización. Pero mira, a todo el mundo le gusta vivir en paz, le gusta comer mejor y le gusta tener una tranquilidad, y sobre todo que sus hijos puedan tener una cierta dimensión. Y la tenían, se iban al ejército, pero mira, antes se morían luchando unos con otros. Y los chavales, los jóvenes, eran miembros de bandas que iban al bandidaje. Y allí se morían también. No, eso no es más honroso. Después, ¿qué hacían? Pues irle a dar la lata a otros. Se los llevaba el ejército romano, con lo cual cuando volvían eran ciudadanos romanos, y eso, oye, pues me gusta esta idea, voy a seguir este... Bueno, el Happy Flower nunca... Cuando hay unos... Vamos a ver, cuando el señor Décimo Junio Bruto se viene a dar una vuelta porque lo llaman, porque los están molestando, una cosa es una guerra de envergadura, con una proyección de ejércitos, eso no. Pero a ti te es suficiente si tú tienes problemas en tu castro, si tú no puedes cultivar, si lo que cultivas te lo llevan. Eso es tu día a día y ya es bastante molesto. ¿Cómo entenderíamos esto hoy? Pues más una cuestión policial, que era lo que yo decía antes, que una cuestión del ejército, porque es casi que se tienen que ocupar pues, de que la gente se comporte de manera civilizada. Es que lo de civilización es importantísimo y yo creo que no nos fijamos muchas veces. Y Roma ha aportado civilización en la medida que pudo y supo, porque también, claro, bajo nuestro prisma de hoy, jolín, pero qué locos, claro, pero bajo el prisma del mundo antiguo, yo me pregunto, ¿por qué quedamos aplatanados con los griegos y no con los romanos? Los griegos, ¡buah! Parece que todos eran filósofos. Atención, atención. Grecia ha dado mucho a Europa y Roma ha dado mucho a Europa. Y desde luego nosotros lo que somos, no sé lo que seríamos, no sé lo que seríamos antes, pero lo que somos ahora, somos Roma. Porque así rezamos, porque así nos enterramos, porque así vivimos. Somos Roma, nos guste o no. De celtas poco,
Claro, yo no encuentro. Yo estoy deseando que alguien me convenza. Estoy deseando, porque así no luchaba tanto todo el día. Pero no estoy convencida. Bueno, lo dejamos, ¿verdad? Ya hablaremos de más cosas. El próximo... Mirad,